Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este video, el número 112 y último de esta colección del viaje a Punta del Este, lo que vamos a ver son partes de este camino. Por la ruta interbalnearia saliendo de Piriápolis, acá se ven bien exactamente los puntos en donde se grabaron los videos, pasando por Cuchilla Alta, San Luis, o La Floresta, bueno, pasando también por Parque de Plata, Atlántida, hasta más o menos, bueno, también se pasa por Ciudad de la Costa, se bordea un poco Ciudad de la Costa, hasta llegar a las afueras de Montevideo, donde ya empieza el video anterior, mejor dicho, el primer video de esta serie, que es ida y vuelta por la Rambla de Montevideo. Así que bueno, este es el recorrido básicamente por donde están viendo las miniaturas que vamos a ver en este video. Mientras hacemos este recorrido por la hermosa campaña uruguaya, quería hacer unas conclusiones o elaborar unas conclusiones respecto al resultado de estos 112 videos de este viaje del mes entero de 2023 completo a la República Oriental del Uruguay, más precisamente a la ciudad de Punta del Este, en la localidad de Maldonado. Primero voy a decir, como dije en otros lados, que pensaba que tuviera muchísimo más éxito. Realmente no pensaba que iba a tener tan pocas vistas. De hecho, hoy en día me aparecen un montón de canales por YouTube de Punta del Este, y algunos que recién empiezan tienen más vistas que uno que lleva casi 8 años en esta plataforma, y son videos que algunos de ellos ni siquiera están grabados en 4K, o de repente tiene un montón de problemas técnicos, ¿no? No hablemos ya del HDR, que creo que si uno les pregunta a esas personas qué es el HDR, probablemente digan que es alguna enfermedad o algún elemento técnico. Pero bueno, primero me llama mucho la atención eso, me llama la atención mucho porque, bueno, los primeros videos que son slides o que son presentaciones de diapositivas, se muestra prácticamente todo lo que tiene Punta del Este, se muestran en altísima calidad las mujeres hermosas de Punta del Este, los edificios espectaculares, las construcciones espectaculares de Punta del Este, y obviamente todas las riquezas naturales, las playas, los atardeceres y demás. Así que francamente es inentendible, es realmente una cosa que solamente Dios sabrá por qué fue así, por qué es así, como Dios sabrá también por qué están teniendo tanto éxito los shorts, que a mí francamente como formato les confieso que no me gustan. Pero bueno, más allá de eso, porque el hacer es una cosa que yo no manejo y que nadie puede manejar, ¿no? Como dice un dicho romano, un gran hombre puede venir de una choza. Entonces, bueno, el azar uno no lo maneja, no maneja quién se va a ganar la lotería, si va a ser pobre, si va a ser rico. Pero sí manejo un poco las intenciones, y voy a decir que mis intenciones eran, bueno, primero agradecerle muchísimo a la gente de Punta del Este, que en general me trató muy bien, y al destino mismo también en ese aspecto, por haber podido visitar esa hermosa ciudad, esa ciudad que es una de las que más me gusta en el mundo, y bueno, que fue un sueño, y que cada vez que la piso me siento en otro nivel de realidad, me siento que estoy en un universo paralelo, porque es como si fuera la isla de la fantasía donde los sueños se hacen realidad. Eso es para mí Punta del Este, para la gente que la ve o para la gente que la mostró YouTube. Punta del Este evidentemente no tiene el mismo significado. No sé por qué, bueno, no es lo mismo estar ahí, no es lo mismo muchas cosas personales, pero bueno, para mí Punta del Este tiene un sentido casi mágico, metafísico, totalmente fuera sobrenatural, diría. La segunda finalidad era un poco levantar el canal, que hacía 2 años que no se posteaba nada. Se había subido un montón de material a otro canal, a Hardcore TV, que es un canal de archivos sobre televisión argentina, pero no se había subido nada a este canal por 2 años, y quería de alguna forma volver a revivirlo. Ese fue el otro motivo por el cual se hicieron todos estos videos, que en total, desde el primer día que empecé a ordenar el material,
mitad de febrero, principio de febrero, me ha llevado 9 meses enteros. Estos 112 videos me llevaron 9 meses enteros de trabajo part-time, no full-time, pero sí por lo menos 4 horas por día. La tercera finalidad, que lo mencioné en alguno de los otros canales, era justamente dispersarme un poco de lo que era la situación. Como ustedes saben, yo milito en lo que es Twitter, o militaba, porque ahora no sé qué va a pasar con este tema, con este conflicto mundial que hay entre lo que es globalismo y soberanismo. Obviamente del lado del soberanismo. Y bueno, la verdad es que el año 2022 fue un año muy fuerte para todos los que militamos de ese lado antiliberal, antiglobalista. Y bueno, esto me sirvió un poco también de terapia, tanto ir al lugar como después editar los videos, aunque no dejó de ser mucho trabajo. Y para mí fue, en algún punto me ha ayudado a olvidar un poquito de eso, a dispersarme un poquito de eso. Para continuar, pues las ideas son las mismas. Esta situación del mundo no puede seguir igual. O sea, es una situación absolutamente intolerable. Las diferencias entre ricos y pobres, y las ven también acá. Las ven también en estos videos. Esta gente es el 0,1% más rico de la población argentina. Y después hay un 40% en mi país de pobres y un 10% de indigentes. Entonces, bueno, que esto también sirva mientras pasamos por un disco de ahí de Montevideo, fuera de Montevideo, que esto también sirva para un poco reflexionar sobre esa cuestión y también reflexionar un poco de por qué, bueno, cierto material, hasta dónde está mal nuestra sociedad, que bueno, no tiene que mostrar ciertas cosas para tener vistas, porque si uno trata de hacer una guía como si fuera un Bedecker moderno, prácticamente tiene 20 vistas por video. Cuando el Bedecker antes era, bueno, antes la gente tenía otro nivel cultural. Yo no soy una persona que me considere hiperculta, sí alguien que trata de pensar e informarse, y creo que hice mi mejor trabajo posible acá, y por eso me duele un poco, no por mí, o sea, yo sé que hice lo mejor, pero sí por una sociedad que prefiere ver el trasero de una mujer que aprender culturalmente de un país, de una ciudad, de un lugar. Así que esa era la reflexión que quería hacer. Mientras nos aproximamos a lo que es Montevideo, probablemente por Ciudad de la Costa. Bueno, espero que estos videos a alguien le hayan servido. Por lo menos cada uno de los videos tuvo más de una vista, así que más de una persona lo vio y quizás a más de uno le sirvió. Yo con eso me doy por satisfecho. Obviamente con estos números el próximo viaje prácticamente no voy a filmar nada, y lo que filme, bueno, no lo publicaré, porque salvo que específicamente lo pida, pero si no, no lo haré, porque bueno, tampoco voy a estar molestando a la gente con contenido que no les interesa, digamos, o que piensan que una persona de otro tipo le puede explicar mejor, cuando desgraciadamente los otros videos que hay sobre Punta del Este contienen una cantidad de errores enormes, enormes, y me da mucho dolor que ni siquiera la misma gente de Punta del Este y Maldonado los corrija las cosas que dicen. Pero bueno, les mando un saludo y ojalá hayan disfrutado muchísimo esta colección.